Ok, buenos días a todos. Iniciamos este panel con el doctor Freddy Maynard Mejía, con su presentación con los diferentes aspectos sobre este tema. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá compartiendo estas actividades que hemos hecho. Se nos solicitó responder a 3 preguntas orientadoras y que nos enfocáramos en lo que está pasando en cada país. Yo voy a resaltar un poco lo que está pasando, en este caso, en Nicaragua. Yo soy de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua, Tecnología. Quisiera decir de que Nicaragua es un país centroamericano que tiene un gobierno que ha estado estrechamente ligado con lo que es la atención primaria, y yo quisiera resaltar 2 expresiones de 2 personas que son importantes. No entreguemos al mercado la solución de los problemas de la salud humana. Eso es un norte al que seguir. Bueno, la salud humana es responsabilidad no del comercio, sino de las personas mismas. Y la otra expresión del presidente Daniel Ortega Saavedra, quien dice: es cierto, rompimos las cadenas de la privatización de la salud y de la educación, pero ahora es el reto darle calidad a la educación, darle calidad a la salud, y ese es un reto enorme. Nicaragua es un país que tiene una extensión territorial, no es muy grande, 130.000 kilómetros prácticamente, y está dividida en 17 departamentos. 2 de ellas son regiones autónomas. Y la población es todavía un país muy pobremente habitado, me dijeron, pero tenemos 6 millones, que es bastante personas para atender. El 51% de las personas son de sexo femenino, y el gobierno ha definido como una ley central, basado en un plan de desarrollo humano, un modelo de atención que yo quiero decirles que se llama MOSAF. Es un modelo de salud familiar y comunitario. Todo estriba en la atención primaria en salud prácticamente. Hay que prioridad el campo, prioridad la producción, prioridad el campesino. Y lo podemos ver en las líneas de la política. Lo primero es que las personas no se enfermen, que estén sanas. O sea, es bueno curar al enfermo, pero se ha priorizado visitar al sano para que no se enferme. Eso es un modelo que pretende alcanzar eso. Obviamente es muy, muy difícil. Y si ustedes se fijan, todas las líneas de atención en salud de calidad y medicina gratuita son como líneas que a veces tienen un alto costo, y de ahí que no es fácil resolver las situaciones de salud. Rescate de la medicina popular, la gobernabilidad ciudadana como parte activa y consciente, el desarrollo integral de los recursos humanos del sector salud, y articulando y armonizando la cooperación externa en función de las políticas de salud y las necesidades de la población. Nicaragua no tiene muchos médicos, le faltan muchos médicos, y ahí tienen más o menos un esquema de lo que es 5.794 médicos, y si ustedes ven, pues hace falta, pues me decían, ¿cuáles indicadores? Todavía no tenemos indicadores, hay muchos municipios sin médicos, muchas comunidades sin médicos. Entonces poner un indicador debería de ser al menos un médico por municipio, pues no lo alcanzamos aún, pues. En este caso, muchas especialidades médicas no existen en los departamentos. Estas especialidades existirán en Managua y en las principales cabeceras departamentales, y es necesario darle respuesta a la problemática de salud. Yo voy a poner acá un poco lo que dura la formación médica en Nicaragua, y creo que es común, en todos lados tiene 5 años de formación, da el título a la Universidad de Medicina y Cirugía, son 6 años, 1 de internado y 5 de estudio, y luego el médico va, por ley, a dar 2 años de servicio social en donde el ministerio disponga. O sea, en este caso, el médico en servicio social, esos 2 años
el ministerio está dando lo que se llama ahora un diplomado, en lo que es un diplomado de médico general, familiar y comunitario. Se está formando, además de que está dando servicio social, se le está dando las herramientas, los elementos y la práctica cotidiana, impulsándolo a que se actualice y sobre todo conozca las normas nacionales. Luego que él queda libre del servicio social, se le da su título, se le habilita como médico, se le da su incorporación al sistema de salud y ya está preparado, como pusimos en la última fase, a hacer el examen. En este caso, el examen de ingreso a las especialidades médico-quirúrgicas. Si ustedes se fijan, es un trayecto bien largo la formación del médico. No es fácil ingresar a las especialidades médico-quirúrgicas, hay 900 solicitudes, 1000 solicitudes, y solamente hay 200 oportunidades de que estudien. O sea, es el 20% quien tendrá la posibilidad de ingresar a hacer una especialidad médica, quirúrgica. Algunas dificultades que tenemos todavía, y yo creo que todo el mundo tiene sus dificultades, mayores o menores, pero hay que explicar lo que fue la guerra en Nicaragua. Se comenzó en el 77 y terminó en el 89. Eso destruyó la infraestructura en salud, no había inversión en salud. Todos los médicos formados buscaron dónde irse también. O sea, el país realmente en una situación de guerra, pues deja despoblada la atención médica. Después hubieron reformas que se le llamaron reformas neoliberales en el mundo, pues, que llegaron a privatizar las universidades, los hospitales públicos y las universidades pues estaban privatizadas, la educación en sí estaba privatizada, y todo se hizo no gratuito, sino con cobros. La salud misma, pues tenías que llevar tu medicamento, tus gasas, tus hilos para que te hicieran la operación, y eso era también un retroceso enorme, pues. Las universidades nuestras, las públicas, sufrieron una retención de los aportes que da el gobierno para funcionar, y hubo necesidad de hacer huelgas y andar peleando que no las cerraran y que mantuvieran el presupuesto, pues. Eso obviamente retrasa la formación, retrasa una estructura y sobre todo retrasa la formación de los recursos y la estabilidad de los docentes. En ese caso también hubo muchas salidas de docentes que estaban en la universidad por la inestabilidad, pues también migraron. La infraestructura y los equipos que tenemos pues son los que han estado siempre, no hay una inversión grande en infraestructura, hay una inversión pero es muy modesta. Y hay que decir de que se mantiene un flujo migratorio de los profesionales formados como médicos generales que se van a buscar hacer especialidad y se cuenta un 17% hasta un 20% que migran a buscar mejores horizontes para la familia. Obviamente va profesional formado que va, se forma y no regresa, y formados en el país que salen y tampoco regresan. Eso es como lo que tenemos todavía y que la oferta no podemos hacerla mayor. Yo quisiera también renombrar un poquito lo que es la UNAM León, es la Universidad Nacional Autónoma de León, es 200 años trabajando. Ella es la que formaba médicos inicialmente y luego, en los años 80, pues también apareció la Universidad, la UNAM Managua, que comenzó a formar sus recursos médicos para la nación en el 82. Del 82 a los 95, 98, digamos, nacieron otras universidades que era necesaria que nacieran porque no había quien formara médicos para los sectores donde ellos habitan. Toda la costa caribe, por ejemplo, no tenía universidad formadora de médicos, y hubo que León y Managua impulsar el desarrollo de nuestros recursos para que se fueran a la costa atlántica a formar recursos docentes y darle salida a la formación local. Por eso cuando vemos, pues teníamos 4 universidades y ya recientemente en el año 2003, 2004 comenzamos a impulsar el desarrollo de las facultades y escuelas de medicina en el resto del país, de tal manera que hemos desarrollado
una infraestructura para desarrollar el grado. En este caso, estamos también apoyados en el país con universidades privadas que han logrado desarrollar y poner al día, digamos, más o menos 350 recursos, formándolos cada año, y tenemos al año un total de 110 personas formadas como médico general. Las únicas estructuras, sin embargo, que forman recursos en la educación de posgrado y especialidades médico-quirúrgicas sigue siendo la UNAM León y la UNAM Managua. Esa es la oferta que tenemos. Son 200 plazas que se dividen en 171 para Managua y 29 León. Esas plazas, sin embargo, son seleccionadas por el mejor rendimiento académico de los territorios de donde ellos habitan. De tal manera que estamos logrando formar recursos humanos para las regiones, ya no concentrados en Managua y León, que se formaban en Managua y León, solo de Managua y León, y el resto permanecía totalmente despoblada. Actualmente se hace la selección de todos los departamentos, se hacen los exámenes y a las mejores notas de eso, pues se ingresan a la especialidad. La infraestructura para el aprendizaje son los hospitales que tenemos, hay privados en esta situación apoyándonos a formar recursos. Hay 32 nacionales, 5 privados, y lo importante para la atención primaria y para lo que le llamamos el médico familiar general y comunitario, pues se forma en los centros de salud, donde hay 142 centros con equipamiento básico para la atención de la familia, y también tenemos 1.076 puestos familiares. Estas son las especialidades que ofertamos. Si ustedes se fijan, está concentrada prácticamente en cirugía, obstetricia, medicina interna, ortopedia, pediatría y radiología. Todo el mundo quiere ser especializado en estas áreas que mencioné. Eso es lo que necesita el país y eso se prioriza. Le estamos dando respuesta a lo que el país demanda, al perfil higiénico-sanitario. Por eso decimos un resumen rápido. Ese es el total de médicos que graduamos anualmente. O no sirve la batería o mi dedo está malo. Los médicos ingresados al servicio social, cada año no entran los 1.000, entran 980 y hay una fuga de no promoción. Hay médicos en servicio social permanente, son 455, perdón. Los que se aceptan en las especialidades quirúrgicas son 200. Los que quieren ingresar a las especialidades, en este caso fueron 1.050, y obviamente pues tenemos una brecha grande entre la oferta y la demanda, que es lo que me preguntaban. La respuesta la pretendemos dar formando médicos familiares generales y comunitarios en las comunidades. Eso es un poco el médico integral, el médico integracionista, el médico familiar, ubicados en su lugar de sitio para no moverlos a la ciudad. Es un trabajo grande. Tiene que contar mucho con la infraestructura que tiene el Ministerio de Salud y la formación de los docentes para el seguimiento de ellos. Estoy jugando, ¿no? Y también ofrecemos otras especialidades que también necesita el país, como son la carrera de maestría en epidemiología o especialidad en epidemiología, en gerencia de servicios de salud, y en seguridad laboral, investigación de biomédica como diplomado, maestría o especialidad en salud sexual y reproductiva. Y en la parte clínica estamos ofreciendo también toxicología clínica, diabetología, infectología y lo que es farmacología clínica. Nosotros pensamos que la brecha que tenemos que cubrir, primero las necesidades que plantea el gobierno, o sea, ubicar al recurso de donde es. Entonces estamos formando, y por eso hicimos una red formadora de recursos nacional, y estamos invitándonos nosotros mismos a buscar cómo la formación concentrada realmente sea para las enfermedades del perfil higiénico-sanitario que tenemos en el país. El reto que tenemos es bastante fácil identificarlo, pues. Hay que formar a docentes para que den las clases en los lugares distantes, y usar la tecnología para esto. Hay que hacer intercambio de experiencia de locales de Managua a los departamentos. Estamos fortaleciendo, porque son las alcaldías, las empresas las que están pidiendo el desarrollo en su sitio.
O sea, estamos contando con el respaldo de la comunidad empresarial y la comunidad de gobierno local para que nosotros podamos también desarrollar el sector salud y la universidad. Por eso pensamos ampliar la oferta, dado que son solicitudes de los gobiernos regionales, locales, perdón, ampliar en medicina familiar y comunitaria, la cirugía general, la anestesia, la pediatría y la ginecobstetricia a nivel de los territorios. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, habíamos dicho y decimos todavía que León y Managua son los núcleos donde se forman las especialidades, pero también quiero hacer resaltar de que la UNAM, la Universidad Nacional, desarrolló ya escuelas de medicina en Chontales, Carazo, Matagalpa, Estelí, y en la costa caribe está la Bluefield India Caribbean University y la Huracán, que es la Universidad de la Región Autónoma Norte. En estos sitios vamos a desarrollar próximamente para disminuir la brecha de las especialidades médico-quirúrgicas que hacen falta en el país. De todos modos, les agradezco mis 15 minutos y estamos a la atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Freddy Mañer, por su excelente participación. Continuamos con la doctora Larisa Carrera, quien reitero es la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, Argentina. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este panel. Voy a esperar la proyección. Ahí está. ¿Sí? Bien. Como les decía recién el doctor, tuvimos una serie de preguntas orientadoras, guía para poder responder entre todos a diferentes realidades que representan lo que está sucediendo en nuestros países. Un poco les voy a contar aquí, muy a vuelo de pájaro, la situación de la República Argentina. Como ustedes saben, es un país extenso geográficamente y complejo, cultural, socialmente, geográficamente también, por lo que determina también las dificultades en la accesibilidad a los servicios sanitarios y al sistema de salud de la población. Tenemos una población de alrededor o de más de 40 millones de habitantes, según el último censo, que están concentrada la mayor parte de esa cantidad de habitantes en la región centro de nuestro país. El 67% de nuestros habitantes están localizados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, lo que sería la región centro pintada en amarillo, lila y parte de lo que está pintado en verde. No solamente tenemos un país que tiene complejidad social, cultural, geográfica, sino que además tenemos un sistema de salud complejo. Un sistema de salud que está fragmentado, que está formado por 3 subsistemas que coexisten, que se llevan parte entre unos y otros del financiamiento que proviene muchas veces de los mismos lugares. En primer lugar tenemos el sistema público de salud, al que accede toda la población, incluso personas que están habitando el país y que están incluso en tránsito en el país. La seguridad social, a la que acceden los trabajadores en general en relación de dependencia con una situación estable, que sería una suerte de seguro de salud, y mediante esta seguridad social acceden a efectores que muchas veces son los mismos efectores que los del sistema privado y también del sistema público. Y el sistema privado con aseguradoras, con empresas de medicina prepaga, que también tenemos en nuestro país. Bueno, ¿qué pasa con el título de grado en nuestro país? El título de grado en nuestro país es habilitante por ley. Según la Ley de Educación Superior, nuestro título es habilitante. Y egresan anualmente de nuestras facultades de medicina aproximadamente unos 5.000 alumnos por año, entre 4.500 y 5.200. El 80% de esos alumnos provienen de universidades públicas. Estas universidades públicas son públicas y gratuitas, están
sostenidas por el aporte de todos los ciudadanos y por el Estado. En este momento, en nuestro país, somos alrededor de 20 facultades de medicina que pertenecemos a universidades nacionales y públicas. Y estamos distribuidas en todo el territorio nacional, desde el norte hasta el sur. Hacia el año 2010 éramos alrededor de 11 facultades de medicina y actualmente somos 20, con lo cual eso les está mostrando que hubo una política de formación y de generación de nuevas carreras de medicina distribuidas en diferentes provincias de nuestro país. Un dato que es interesante también de señalar, y porque aquí agrego una palabra, en realidad una sigla que se llama COFESA, que significa Consejo Federal de Salud de la Argentina, que está integrado por los ministerios de salud de todas las provincias. Las más de 20 provincias que tenemos en la República Argentina tienen a su cargo, cada una de ellas, la salud de la población. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una función rectora y de definición de las grandes políticas de salud a nivel nacional. Pero la administración y la garantía del acceso a la salud corre por parte sobre todo de las provincias y de los estados provinciales, y en algunos lugares de nuestro país también de los estados municipales. Esto agrega complejidad aún más al sistema. Dentro del COFESA, donde se reúnen habitualmente, periódicamente, los ministros de salud de las distintas provincias de la Argentina, se han definido como especialidades prioritarias dos grandes grupos: aquellas que son pilares en la estrategia de atención primaria de la salud, como lo son la medicina general y familiar, la pediatría, la tocoginecología y la salud mental. ¿Por qué prioritarias? Porque hoy en nuestro país no solo faltan médicos en muchos lugares de nuestro territorio, de nuestras provincias, incluso de las provincias que tenemos facultades de medicina y que generamos una buena cantidad de médicos anualmente, sino que además, y esto es un problema de distribución concretamente porque se concentran en las grandes ciudades, sino que además también están faltando aún en las grandes ciudades, o como por ejemplo en el conurbano bonaerense, especialidades básicas en los hospitales públicos que garanticen el acceso de la salud, de la población a la salud. También está el otro grupo de especialidades que se llaman especialidades del área crítica, como terapia intensiva infantil y de los adultos, neonatología y anestesiología, que también constituyen hoy especialidades prioritarias por su déficit en distintos lugares de nuestro país. ¿Cómo se puede obtener en nuestro país la certificación de especialistas? Bueno, hubo una tendencia en los últimos años, a partir del gobierno nacional, de sostener, promover y afianzar un sistema nacional de residencias. Un sistema único y nacional de residencias que tuviera además la posibilidad de un examen único a nivel nacional para de esa manera garantizar el acceso a las diferentes vacantes que existen en las diferentes especialidades médicas. Y cuando hablo de especialidades médicas hablo también de medicina general y familiar, porque en nuestro país también es una especialidad. Entonces, podemos acceder a una especialidad haciendo una residencia, pero también podemos acceder a una especialidad haciendo una carrera de especialización universitaria, que están asociadas a residencias, pero justamente aquí quiero hacer la aclaración: no todas las residencias en nuestro país, y la mayoría de ellas sucede esto, no todas las residencias están asociadas a carreras universitarias, solo un muy bajo porcentaje de ellas. También se puede acceder a una especialización acreditando un mínimo de 5 años de ejercicio en un servicio de una especialidad, pasando por un examen que acredite las competencias en ese área. Y esto es lo que habitualmente nosotros conocemos con el nombre de concurrencia, para diferenciarlo de la residencia, en donde el residente es un alumno que está full time dedicado a la especialización y además recibe un salario porque cumple funciones en servicio. Y es interesante decir que
en muchos lugares de nuestro país los residentes son los que sostienen el sistema de salud. Por otro lado, también hay una manera de adquirir esta certificación, que es haber certificado competencias para la especialidad ante una sociedad científica. Fíjense que aquí agregamos un nuevo actor que complejiza aún más el sistema. Las sociedades científicas pueden otorgar certificaciones que en cierta manera habilitan de alguna manera u otra al ejercicio de una especialidad. Las residencias en la Argentina, como les dije hoy, el financiamiento no solamente proviene del Estado Nacional, sino también de los estados provinciales y municipales. Es decir, que entonces las residencias en la Argentina pueden depender o del Ministerio de Salud de Salud de la Nación, de los Ministerios de Salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las universidades, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y también de instituciones privadas que también tienen su oferta de residencias. ¿Cómo se distribuyen los cargos por financiamiento en nuestro país? Si ustedes se fijan, esto es un informe que ha elaborado el Ministerio de Salud de la Nación y que me ha permitido entonces traerles esta información que es del año 2015. Luego tengo información más actualizada de los cargos disponibles. En el año 2015, si se hacía un corte, se podía observar que más del 50% de los cargos de residencias en la Argentina estaban financiados por los ministerios de salud provinciales y cerca de un 20% por el Ministerio de Salud Nacional. De cualquier manera, es interesante señalar que el Ministerio de Salud de la Nación envía partidas presupuestarias a las provincias para colaborar con el sustento del financiamiento de las residencias provinciales. ¿Cómo se distribuyen los residentes por especialidad en nuestro país? Hablamos anteriormente de las especialidades prioritarias y como podemos ver casi el 70% de los puestos de residencias en nuestro país están abocados a cubrir esas especialidades prioritarias. Sin embargo, también tenemos especialidades de todo el equipo de salud que están financiadas por el Estado, no solo especialidades médicas y en menor medida otras especialidades que no están priorizadas hoy por los ministerios tanto provinciales como nacionales. Dentro de las especialidades prioritarias, medicina general y familiar, pediatría, tocoginecología y anestesiología son las que tienen un mayor número de plazas o de vacantes para poder hacer la residencia. Y luego las otras que podemos ver en esta imagen. ¿Cuál es la preocupación actual? Si bien la oferta de puestos de residencia es aproximadamente la misma que la de graduados, si consideramos públicas y privadas, hay alrededor de 5.000 puestos de residencia por año y 5.000 graduados por año. Sin embargo, quedan vacantes sin cubrir en nuestro país, sobre todo en determinadas especialidades, que son las especialidades prioritarias. Quedan vacantes sin cubrir de neonatología, quedan vacantes sin cubrir de medicina general, y ahora lo vamos a ver en uno de los gráficos. La situación es preocupante porque a pesar de que la disponibilidad de cargos ha ido en aumento, la cobertura de esos cargos no se ha dado en el 100% de los casos. Fíjense la curva de evolución de los cargos de residencia. En la línea de más arriba podemos ver los cargos totales, cómo han ido aumentando, y ahí sí tenemos una información hasta inclusive el año 2016. Casi todos los años han ido en aumento. En el último año, por ejemplo, también han aumentado alrededor de 45 nuevos puestos de residencia. Sin embargo, la cobertura, que es la que nosotros observamos en la línea que está por debajo, la línea del medio son los puestos de residencia para ingresantes, es decir, para el primer año de residencia, y por debajo la línea más gris es la cobertura de esa residencia. Si nosotros observamos, quedan vacantes sin cubrir. A pesar de que se hace una primera convocatoria para cubrir los puestos y se hace un nuevo llamado tiempo después
para cubrir esos puestos de residencias. Decisiones tomadas por el Ministerio de Salud a lo largo de estos años. Se han incrementado los cargos, la oferta de cargos de residencias, se ha profundizado el proceso de acreditación de residencias, y aquí quiero hacer una aclaración. El proceso de acreditación de residencias involucró a la mayor parte de los referentes de las sociedades científicas, también participaron en algunos de ellos las universidades nacionales, pero se diseñaron marcos regulatorios para poder hacer un proceso de acreditación de residencias a nivel de la nación, que tuviera ciertos estándares mínimos para la acreditación de esas residencias. También se promovió el examen único al que se fueron plegando las diferentes provincias de la República Argentina para poder garantizar en cierta manera la cobertura de vacantes y que un alumno que rinde en Salta pueda tener acceso a través de su examen único a una residencia a lo mejor en la provincia de Neuquén. La pregunta también era ¿qué podíamos hacer las escuelas de medicina con esta realidad? Yo les comentaba que la mayoría de las residencias no están asociadas a carreras universitarias, no son carreras universitarias. El Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas nos hemos abocado desde hace ya un tiempo a tratar de conformar una mesa intersectorial de salud y educación, promoviendo el diálogo entre los ministerios de salud y educación que incluyera también a las universidades nacionales para poder coadyuvar y colaborar en la definición de políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la generación y la formación del recurso humano que está demandando nuestra sociedad y nuestro país en este momento. Se promovió no solo la formación de esta mesa intersectorial con la definición de una agenda común, sino que además hicimos numerosos congresos en donde invitamos a representantes de ambos ministerios para tratar de fomentar este diálogo y de que nos escuchemos entre nosotros para saber si estábamos trabajando en la dirección correcta. Más allá de esto, y como se armó desde el Ministerio de Salud una suerte de regulación general de las residencias y las carreras de especialización, nosotros creemos que progresivamente deben estar cada vez en mayor número asociadas a las residencias, es decir, que progresivamente la universidad debe tener una mayor presencia en la formación de los residentes. Hemos trabajado también en el diseño de un documento para los procesos de acreditación, no solamente de las carreras de grado, sino también de las carreras de posgrado, porque en nuestro país también se acreditan las carreras de posgrado como las especializaciones médicas y ya han tenido varios procesos de acreditación. En este momento estamos en medio de una convocatoria. Se elaboró entonces un documento que que atendiera a esta necesidad de regulación de las carreras de especialización y que contemplara y no colisionara en cierta manera con los marcos regulatorios del Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer las facultades de medicina? Yo considero particularmente, y aquí me quiero detener un segundito, porque creo que las carreras de medicina podemos no solamente trabajar en involucrar mucho más la academia para asegurar no solamente un nivel académico o de investigación o de innovación en las residencias, que nos ayudaría a pensar en innovaciones de un sistema que hoy está dando problemas en la República Argentina y que está entrando en crisis, porque hoy por hoy nuestros graduados ya no están tan interesados por ingresar al sistema de residencia, sino por buscar otras alternativas de formación de posgrado que le permitan hacer otros recorridos. Yo creo también que la universidad se tiene que sumar en esto porque tenemos que sumar cerebros pensantes que nos permitan pensar en otras alternativas, que nos permitan innovar, que nos permitan ser disruptivos, ¿por qué no?, con un sistema que al menos en Argentina está entrando en crisis. Y me parece que el rol social de las facultades de medicina y de las universidades
al menos en la República Argentina y las universidades nacionales fundamentalmente, tiene que ser trabajar en la vanguardia y no en la retaguardia de lo que está pasando hoy en nuestro sistema de salud, porque tenemos que empezar a dar alguna respuesta a las necesidades fundamentales que estamos teniendo de recursos humanos y de accesibilidad al sistema de salud. Agradecer simplemente al Ministerio de Salud porque me dio mucha información en la persona de la magíster Marita Cadile y al informe de la doctora Isabel Duré y colaboradores que permitieron poder hacer esta presentación y tener datos concretos de lo que está sucediendo en la República Argentina. Muchas gracias. Agradecer la exposición de la doctora Larisa Carrera, realmente muy interesante y se presta para bastante discusión posteriormente. Continuamos con el doctor Javier Santa Cruz, jefe del Departamento de Medicina Familiar y de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, muy buenas tardes. Realmente me honra ser el último de los panelistas de esta conferencia y el tema que nos convocó en la conferencia fue los retos de la educación médica. Si por educación médica entendemos, como lo ha definido la Federación Mundial para la Educación Médica, si por educación médica se entiende la educación no solamente del pregrado, sino también del posgrado y la educación continua, eso es lo que incluye la educación médica. Muchas veces en las escuelas nos detenemos en la discusión y el debate solamente o principalmente de la formación de pregrado, pero se abordan quizás suficientemente los temas del posgrado y de la educación continua, que también competen a la educación médica y por lo tanto también competen al sistema de educación médica que son las escuelas y facultades de las universidades. El tema de la brecha entre la oferta y la demanda creo que es muy evidente en todos los pueblos de la región, de esta región del mundo, América y el Caribe. Pero no es exclusiva, también en otros países de otros continentes se da el mismo problema. Escucho con optimismo la cifra que menciona la colega de Argentina de que hay 5,000 egresados y prácticamente hay 5,000 puestos para los egresados, una maravilla. Canadá lo tiene igual, sus egresados todos tienen la posibilidad, si lo desean, de hacer un posgrado, hacer una especialidad. El 50% de ellos en medicina familiar y el otro 50% en otras especialidades. Eso habla de un buen equilibrio entre la formación y la educación en posgrado. No es el caso de la mayoría de los países, no es el caso de México. México es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, 32 entidades federativas, poco más de 120 millones de habitantes al año actual, según estimaciones de la Comisión Nacional de Población, el Consejo Nacional de Población, y tenemos una población, es un país pluricultural y multiétnico. Tenemos 68 etnias en este país, que equivale casi al 20% de la población nacional. No tanto quizás como Bolivia, pero sí tenemos una población que corresponde a diferentes etnias. Y nuestra distribución, nuestra pirámide de población cada vez va siendo menos picuda en el vértice, porque la población de mayor edad ha aumentado. Perdón, me olvidé que yo tengo el control de las transparencias. Muy común con el resto de los países de este continente, nuestro sistema de salud, como decía la doctora Larisa Carrera, es no solamente segmentado, sino también fragmentado. Segmentado porque hay subsistemas para diferentes segmentos de la población. Y dos grandes segmentos son la población, la parte pública y la parte privada. Pero en la parte pública
tenemos dos grandes segmentos poblacionales. Un segmento que tiene seguridad social y otro segmento que no tiene seguridad social. Son dos grandes segmentos de la población. Y para cada uno de estos dos segmentos, los que tienen seguridad social y para los que no lo tienen, hay un conjunto de instituciones que tratan de brindar la atención y dar una cobertura efectiva, no una cobertura legal, declarativa, sino una cobertura efectiva, lo cual es bastante complicado. En términos muy resumidos, y lo comento para los visitantes sobre todo, el sistema público de salud descansa en tres grandes instituciones, que son las que aparecen en esta figura. El 55% de la población, estas dos instituciones dan atención a la población afortunada en este país que tiene seguridad social, que corresponde esta población, como ustedes lo pueden ver, a más o menos el 65% de esta población tiene acceso a estos servicios que ofrecen estas dos instituciones de seguridad social. Una de ellas, la que ofrece mayor cobertura, es para los trabajadores del sector privado de este país. Y la otra es para trabajadores del sector público, así en pocas palabras, para que lo podamos entender, sobre todo los visitantes. Entonces, los que trabajan, los trabajadores formales del sector privado y público, tienen su atención garantizada porque cotizan, pagan por la atención, pagan por adelantado. Son cuotas que se deducen del salario quincenal o mensual. Hay un segmento poblacional que está atendido por esta institución. Esta institución es la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud para otros países, que además de ser proveedora, es la entidad rectora. Hace dos tareas complejas. No es tan fácil ser rector y proveer servicios, pero así lo hace nuestra Secretaría. En otros países no ocurre así. Se dividen estas funciones y el ministerio se dedica a su tarea de rectoría y no de provisión de servicios. Pero aquí en México no es así. Bueno, la evolución del sistema de salud tiene casi 100 años, o 100 años, para ponerlos en términos prácticos. Hace 100 años, en 1817, se creó el Consejo de Salubridad General en este país. Y podríamos decir, por poner una fecha, que ahí empieza la historia moderna del Sistema Nacional de Salud de México, hace 100 años. Estamos cumpliendo el centenario del Sistema Nacional Moderno de Salud de México. Ha habido varias cosas, hay hechos históricos muy interesantes en la evolución de este sistema de salud. Quizás aquí, en pocas palabras, se han resumido algunos de ellos, pero lo más importante es que esta transformación del sistema de salud, que ha pasado por varias reformas, se llaman reformas como en otros países, las grandes reformas son aquellas que pasan por la legislatura, para decirlo también con pocas palabras. No a cualquier cosa se le puede llamar reforma. Una reforma del sector salud implica la intervención del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces, estas reformas han hecho que la población con seguridad social, que la población sin seguridad social vaya mejorando su cobertura y se vaya tratando de dar una cobertura universal en el país. Cosa que se ha logrado, la cobertura legal está garantizada, todo el mundo tiene acceso a los dos subsistemas grandes de salud que tiene este país, el de la seguridad social y de la población no asegurada, y si vemos lo que pasa en recursos humanos, el sistema de salud público de México tiene esta cantidad de trabajadores al año 2013. Los datos oficiales en este país, oficiales, no los tenemos recientes, los más recientes son del año 2014, y es una aproximación. Entonces vamos rezagados con la información, no tenemos una información al día, por lo menos cifras oficiales de la Secretaría de Salud a través del Boletín de Información Estadística. Entonces, con las cifras disponibles, vemos que esta población son trabajadores de salud, más de 800,000, casi 900,000, y la cuarta parte de ellos son médicos. Quiere decir que hay tres cuartas partes que no son médicos. Un gran número de los que no son médicos son personal de enfermería.
Pero también tenemos varias personas que no se dedican, no son ni enfermeras ni médicos, o no, enfermeros y médicos, sino que hacen otras funciones dentro del sistema de salud. Hay un buen número de personas que son de la parte administrativa. Tenemos, por cierto, un sistema de salud bastante costoso, así nos los ha marcado la OCDE. Nuestro gasto administrativo en el sistema de salud es mucho más alto que en cualquier país de la OCDE. Eso es explicable por la gran cantidad de instituciones que tenemos a cargo de la atención, y eso, la fragmentación implica poner varias administraciones, y eso implica dinero. Bueno, estos son los médicos, poco más de 200,000, el 25% del personal de salud corresponde a médicos, 60,000 médicos generales y o familiares, y 92,000 especialistas en el sistema público de salud. Hay más médicos especialistas que médicos para el primer nivel de atención. En México gradúa el mayor número, un buen número de médicos si lo comparamos con otros países de la OCDE. Esta es la cifra que se gradúa por 100,000 habitantes, 12 médicos por cada 100,000 habitantes cada año. Comparativamente estamos por arriba de la OCDE, que su promedio de los países es de 10.5, nosotros estamos por arriba de ese promedio, es decir, producimos buen número de médicos, entiendo que 14,000 más o menos anualmente. Como ya decía el anterior conferencista, Valle, México tiene 2.2 médicos en total, por cada 1,000 habitantes. Y él dio una cifra, pero equivocada, no le quise comentar, el promedio de la OCDE es de 3.2, no de 2.5 como él lo dijo. El promedio de la OCDE es de 3.2. México tiene 2.2, estamos por abajo de este promedio. Uno podría decir, pues qué fácil, estamos a un punto. No, si quisiéramos igualar esta cifra promedio, nos faltarían en este momento 150,000 médicos. Esa es la cantidad que nos faltaría, imposible de formarlos. Y como ya lo vimos en la anterior lámina, el número de médicos especialistas, que este es México, es mayor que el número de médicos generalistas para el primer nivel. Es decir, tenemos casi 2 a 1 médicos especialistas por cada médico para el primer nivel. Creo que eso es una brecha que tenemos algún día que resolver. Esta es la población, estas son las cifras de médicos generales, en general, para la población con seguridad social. En las instituciones de seguridad social, para la población sin seguridad social, estas son las cifras promedios de médicos. Si bien tenemos 2.2 médicos a nivel nacional, como alguien dijo ayer, los promedios esconden grandes diferencias. Para la población sin seguridad social, el promedio, hay una población que es atendida por una institución que se llama IMSS Prospera. Miren ustedes el número de médicos que tiene esa población para su atención, ni un médico por cada 1,000. 0.6. Otras instituciones, la Secretaría de Salud tiene 1.7 y este es el promedio de médicos para la población no asegurada, 1.6, la Secretaría de Salud 1.7 e IMSS Prospera solo 0.6. Del otro lado, en la Seguridad Social, la población asegurada en promedio tiene 1.4. Fíjense que la población no asegurada tiene 1.6. Es común pensar que la seguridad social tiene más médicos que la población sin seguridad social. No es así. La población sin seguridad social tiene 1.6 por cada 1,000 y la población con seguridad social 1.4. Pero dentro de las instituciones de seguridad social hay grandes diferencias. Hay una institución que se llama Pemex, que tiene 3.4 médicos por cada 1,000. Esta población tiene más médicos que el promedio de la OCDE. Así de sencillo.
Y hay otras instituciones que están por debajo. El IMSS tiene 1.3, el ISSSTE 1.5, SEDENA, que son las Fuerzas Armadas, los militares tienen 2.2 y los marinos tienen 3.0. Entonces tenemos grandes diferencias. México es un país con grandes diferencias para la disponibilidad, la oferta de personal médico. Si vemos ahora solamente los especialistas, ya no todos los médicos, sino los especialistas, vemos, aquí está México, 1.26. Y el promedio de la OCDE es un poco mayor, es 1.7, pero esta diferencia es muy grande en números absolutos. Sin embargo, esta cifra está sobrecuantificada. Esto no es verdad. 1.26 no es verdad, porque aquí cuantificaron también a los residentes. Y bueno, si los queremos cuantificar, pues sí. Pero también están no solamente los especialistas que están contratados en el sector público, sino también cuantificaron a los residentes, y los residentes son un buen número de médicos, pero están en esta cifra. No sé si es correcto cuantificarlo o no, pero bueno, ahí lo dejo, para que quede claro que esta cifra no corresponde a los especialistas o las plazas de especialistas que tiene el sector público, sino además está cuantificada el número de residentes que todas ellas tienen. Y también pues hay las diferencias entre la población sin seguridad social y la población con seguridad social. Hay diferencias de disponibilidad de especialistas entre las diversas instituciones. En síntesis, tenemos un grave problema. Y también tenemos diferencias entre las entidades federativas. Aquí tenemos en estas barras están los estados, pero lo que sí es común es que los estados de menor desarrollo tienen las menores tasas de especialistas en este país. No solamente son estados pobres, sino también son estados pobres en número de especialistas. Entonces hay una inequidad entre instituciones, hay una inequidad entre poblaciones con seguridad y sin seguridad social, y hay una equidad entre las entidades federativas. Entonces tenemos un verdadero problema. Ahora, si lo vemos por especialidades, aquí tenemos algunas cifras. Hoy decía el doctor Valle hace un momento que tenemos más pediatras y de algunas especialidades, pero menos de algunas otras. Tiene razón, aquí hay algunas cifras. Estos son los datos de México en esta columna, y estos son datos muy parciales de otros países. Y esto es por la falta de disponibilidad de información. Realmente no es fácil hacer comparaciones. Pero veamos, México tiene esta cantidad de pediatras, y miren ustedes, más de 30, y hay otros países que no tienen esa cantidad, tienen menos. Alemania tiene 3, casi la décima, digamos un promedio. Este es para Alemania tiene diferenciadas sus tasas de especialistas. Estas que están a la derecha, son para la zona urbana, y 3.8, lo que sería la zona rural alemana, para la zona rural, tienen esa distinción. Pero en los demás países no es así, es un promedio. México tiene 30, o más de 30 pediatras por cada 100,000 niños o personas en edad infantil. Y otros países tienen 8, 7.5. México tiene un buen número de pediatras, también de ginecobstetras, pero tiene menos psiquiatras que otros países, por ejemplo, y hay algunas diferencias. Efectivamente, tenemos diferencias con otros países, quizás por nuestro tipo de población, pero nuestra población está cambiando, ha cambiado, y entonces ya no podemos seguir trabajando con esta cifra de formación de pediatras. Quizá hay que reflexionarlo, hay que ayudarle al sistema de salud a hacer estas reflexiones. Tenemos más especialistas que no corresponden al perfil epidemiológico, no me voy a detener en eso, pero hay estudios detallados al respecto que hemos realizado. ¿Qué papel juegan las escuelas de medicina en esto? ¿Es un problema del sistema de salud? ¿Es un problema del sistema educativo? ¿Es un problema de ambos? Creo que las cosas son distintas en cada país. Yo escuchaba hace un momento a Larisa y bueno, veo que ahí el sistema educativo ahora tiene buena comunicación con el sistema de salud para hacer esa planeación. Nosotros en México decimos que tenemos muy buena comunicación entre ambos sistemas y que tenemos inclusive una comisión interinstitucional que ya tiene casi 30 años, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, pero tenemos, piense, a 30 años de esa comisión y tenemos serios problemas todavía de inequidades en la oferta de médicos en general y especialistas en particular.
Creo que son algunas tareas que hacen las escuelas de medicina en México. No sé si en otras partes del continente lo hagan también. Pero aquí las escuelas diseñan y actualizan programas académicos de posgrado para las especialidades médicas. La Facultad de Medicina de la universidad lo hace desde hace muchísimos años. Hace los programas académicos de las residencias que avala la universidad. Los programas no se aplican en la Facultad de Medicina, se aplican en los hospitales que son sedes de la residencia, pero la responsabilidad de hacer el programa académico es de la facultad. Seleccionan centros o sedes clínicas, también nuestra facultad selecciona centros o sedes clínicas donde se desarrollan los programas de especialización. Se hace un reconocimiento para ver si cumplen con las características para poder ser sedes de posgrado. Seleccionan docentes de posgrado. Ahí tiene un conjunto, un sistema para esta selección y tiene contacto con ellos. Diseñan sistemas de evaluación para titular a los especialistas, para graduarlos. Otorgan el título a los nuevos especialistas. Esto también lo hace la facultad. Contribuye a planificar el tipo y número de especialistas formando parte de las comisiones, la comisión interinstitucional y del comité de posgrado en particular. Y proporcionan educación continua a los especialistas a través de los cursos, que aquí está el doctor Cacho, es el que se encarga de programar estos cursos para los especialistas en este país por parte de la facultad. Bueno, la universidad, la Facultad de Medicina en particular, a través de su división de posgrado, hace 3 años, un poquito más de 3 años, preocupados por el tema de estas brechas que acabamos de ver, dijimos, bueno, ¿cómo podemos colaborar con el sistema de salud para que esto se visualice de mejor manera? No se visualice de manera anecdótica, sino a través de un sistema y de un método que permite estimar los especialistas que vamos a requerir de aquí en adelante. Bueno, usamos este esquema para hacer ese análisis. De un lado tenemos la oferta, de qué depende la oferta de especialistas y de qué depende la demanda de especialistas. Está del lado derecho la demanda y del lado izquierdo la oferta. Pues la oferta depende de la entrada y de la salida de médicos especialistas al sistema de salud, así de sencillo, de los que ingresan y de los que salen. De esa entrada y salida pues hay un balance y eso es lo que permite ofertar servicios a través de especialistas. También, ya de manera mucho más puntual, depende de las horas reales de trabajo de esos especialistas, lo cual no es tan fácil de estimar. Del lado de la demanda, pues hay un conjunto de variables muy conocidas. La demanda de especialistas y de personal sanitario en general, no solo de especialistas, depende de factores demográficos, de la demografía, de la morbilidad, de la utilización de los servicios, del modelo de atención y del crecimiento del gasto en salud que tengan los países. Estos son los factores que influyen. Este es un modelo de la OCDE, publicado pues no hace muchos años, coincidió con el momento en que estábamos haciendo el estudio, la investigación, y lo adoptamos. Creo que es el primer país que usa este modelo para hacer una estimación de especialistas de largo plazo. Se desarrolló una fórmula para poder aplicar este modelo, ¿verdad? Para poder aplicar el modelo, pues tuvimos que trabajar con matemáticos para poder hacer la explicación matemática del modelo. Y aquí tenemos las variables usadas para el cálculo de las entradas y de las salidas. Un conjunto de variables que ustedes conocen. En las entradas, número de médicos que ingresan a la residencia en el año T-4, porque el promedio de las especialidades, como ya se dijo ayer, y yo escuché un poco a alguien que dijo, creo que el ministro de Salud de México, el secretario de Salud, decía que el promedio son de 4 años, aunque hay especialidades un poquito más largas, ¿no? Y así, porcentaje de deserción de la especialidad, porcentaje de retención de egresados de las especialidades, o sea, todo esto se trabajó de manera matemática. Se desarrolló un software ad hoc para hacer todas estas estimaciones. Y el resultado fue que pudimos hacer un cálculo hasta el año 2030 de cómo van a crecer tendencialmente los médicos especialistas en este país, de aquí al 2030. Esta línea roja lo explica. Pero
Si quisiéramos, y noten ustedes que si hay una variación, se cambia la tasa de especialistas actual, o en el año que trabajamos esto, que fue en finales de 2013, principios del 14, nuestra tasa de especialistas era de 77 por cada 100,000 en 2013. Este crecimiento, si continúa de manera inercial, llegará en el 2030 a 91. Es decir, sí vamos a aumentar de 77, casi 80, a 90 especialistas por cada 100,000. Pero la población también va a aumentar, ¿verdad? Ahora, si nosotros quisiéramos lograr no una tasa de 90, sino de 120 especialistas por cada 100,000, requeriríamos esta cantidad de especialistas. Entonces vemos que la brecha se alarga, se agudiza, y entonces tendríamos para este año, ¿verdad?, para el 2030, un déficit de 40,000 especialistas si quisiéramos alcanzar una tasa razonable de 120 por 100,000 habitantes. Entonces tenemos grandes problemas. Esta es con una demanda. Si la demanda de servicios aumenta un 15%, la brecha se alarga, y si la demanda de servicios incrementa un 30%, la brecha se agudiza mucho más y tendríamos un déficit como de 90,000 especialistas. En fin, algunas conclusiones. Este es un tema bastante polémico, es muy complejo. Existe déficit de inequidades de especialistas en los sistemas de salud, y las escuelas de medicina pueden ayudar a reducirlas. Sabemos que no es su tarea exclusivamente, pero las escuelas de medicina tenemos que contribuir a resolver este problema. Al menos en México las universidades tienen una gran responsabilidad en ello. Las escuelas de medicina pueden hacer alianzas con los sistemas de salud para realizar investigaciones puntuales sobre oferta y demanda de médicos especialistas. Aparte de esa estimación general, nosotros hicimos un análisis por 10 especialidades principales o críticas en México, y tenemos las cifras estimadas hasta el 2030 para cada una de esas 10 especialidades, y tenemos un software que puede facilitar el análisis de cualquier especialidad y los cálculos que uno quiera hacer. El software ya está, se puede mejorar siempre, pero tenemos que trabajar en conjunto con el sistema de salud. Las escuelas de medicina pueden desarrollar metodologías prospectivas sobre el número de especialistas para el mediano y largo plazo, porque son centros de investigación, y esa es una tarea de las universidades. La tarea universitaria y de las facultades no solamente es educar, es también hacer investigación y la extensión de la cultura. Entonces, hagamos la investigación que se requiere para ayudar generando información para que los decisores en el sistema de salud tomen esas decisiones. Las escuelas de medicina pueden desarrollar planes de estudio combinados que amplíen y mejoren los modelos tradicionales de formación de especialistas para reducir el déficit que creo que tenemos varios de los países. Pues esta es mi presentación. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Me voy a permitir hacer un pequeño resumen de todo lo que hablaron los conferencistas. Asimismo indico que estamos ya sobre tiempo, entonces tendremos espacio para unas 3 preguntas. Realmente queda claro esa brecha que hay entre la oferta y la demanda de especialistas en toda Latinoamérica. No es un problema de un solo país, es de toda la región. Y también responde a la diversidad que existe dentro de nuestros países, de los sistemas de salud, de la diversidad propia del país en la formación. Es una preocupación que vemos que es de todos y que también debe responder a una agenda donde se analicen los diferentes aspectos, como mencionó el doctor Santa Cruz, que involucran en la formación de especialistas. El resolverlo es realmente importante para todos, y también se debe hacer de manera racional y tomando en cuenta todos estos factores donde la Escuela de Medicina está llamada a esta solución. Como dice el doctor Santa Cruz, es un grave problema, y que también hay esa inequidad que ha existido durante los años que también debe tomarse en cuenta para resolverlo. Y aquí tomo últimamente las palabras de la doctora Larisa Carrera: debemos estar en la vanguardia y no en la retaguardia. Muchas gracias, y damos cabida a 3 preguntas cortas, por favor. Doctor Guzmán. Muy buenas tardes, queridos colegas. Doctor Pablo Guzmán, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica. Una pregunta, vemos aquí
que la necesidad de formación de especialistas es totalmente necesaria. No sé si en los distinguidos panelistas tienen el problema que tenemos en Costa Rica, que las sociedades de especialistas son las que se oponen más a la formación y dicen que está saturado el mercado y que no se puede formar más especialistas. ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? No. Sí, contesta. Este funciona. En Nicaragua, yo quisiera decirle que tenemos la misma situación. Hay muy pocos médicos especialistas, conforman una sociedad de 8, 10, 12 médicos y dicen ya somos muchos. Y entonces ellos se oponen a la formación y en cierta forma bloquean la formación no solamente del nivel de ellos alcanzado, sino incluso el nivel anterior, digamos. Eso es una cosa que está en contra del humanismo. Yo creo que el humanismo debe prevalecer. Hemos tenido encuentros con las sociedades y asociaciones, pero hay que decirlo de una forma clara, ¿no? Ellos tienen su criterio y muy pocas veces van a variarlo, ¿no? Casi siempre hablan muy mal del sistema de salud y muy mal de las universidades, no forman bien los médicos, no sirven, si vas ahí te van a matar, mejor no, etcétera. Yo creo que la visión humanista a veces nos puede confundir, pues, cuando creemos que yo soy el que sabe y solo yo puedo resolver el problema. No olvidamos de la variedad de recursos que tenemos en todos lados. Al menos esa era la experiencia también un poco nacional de Nicaragua. Bueno, en Argentina hay sociedades científicas y sociedades científicas. No son todas iguales. Tenemos un problema muy importante con los anestesistas, una demanda muy alta de las plazas para hacer residencias de anestesiología y un número de plazas de residencia que no responden a las necesidades reales que tiene el sistema de salud. Aquí tengo un colega que puede dar cuenta de los problemas que tenemos en las provincias con los anestesistas y el sistema de salud. Pero bueno, ese es un caso especial. No pasa lo mismo con otras sociedades científicas que de hecho no ponen este tipo de reparos. Sin embargo, el problema con las sociedades científicas, particularmente, y esta es una visión personal, y la voy a defender por personal, en la Argentina, creo que en cierta manera y su importante participación en la elaboración de los marcos regulatorios de las residencias en Argentina en general, ha llevado muchas veces a reducir la visión a los problemas que se pueden percibir dentro de la sociedad científica y que no siempre responden a la sociedad, digamos, a la demanda general de salud de toda la población, sino una visión que en algunos casos, y por eso digo, hay sociedades científicas y sociedades científicas, responden a una visión muy central en nuestro país que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y que no es la misma necesidad que puede tener la población de Jujuy o la población de la Patagonia. Entonces, ahí también creo que las universidades nacionales tenemos que jugar un rol importante en esta cuestión. Particularmente, esta es la visión de lo que pasa con las sociedades científicas en la Argentina. Muchas gracias, doctora Carrera. ¿Alguna otra pregunta? Norberto Sotelo Cruz, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora. Si mal no recuerdo, son 25 años en los que teníamos la promoción de especialidades en medicina familiar aquí en México.
y por parte del Seguro Social y de la Secretaría de Salud, y de pronto se redujeron drásticamente. Hay una discordancia muy grande entre el número de especialistas y los que debiéramos tener atendiendo en el primer nivel. Por eso es que no alcanza el dinero en salud y hay mucho problema económico en los hospitales. Creo que está en la misma Secretaría cambiar esta tendencia. Si no aumenta el número de médicos familiares bien preparados y con especialidad, y les sale, yo creo, mucho más barato, porque los puede preparar en el primer nivel y rotar solo lo necesario en los hospitales, pues no vamos a llegar a ningún lado. Quisiera escuchar la opinión del doctor Santa Cruz. Una pregunta más. Doctor, está esperando que usted... Doctor, realmente creo que hay un común acuerdo de que se debe apostar un poco más por la aportación de médicos familiares para fortalecer el primer nivel de atención, y eso a la larga pues tendrá una tasa de retorno de la inversión mucho más corta que si formamos mayor número de especialistas de quizás algunas disciplinas donde ya no son tan necesarias. Bueno, tenemos todavía un espacio para la última pregunta, que de verdad sería bien breve, si hay alguien o algún comentario. Si no, entonces damos por terminada este panel y agradeciéndole a todos los miembros su participación y a ustedes por su atención. Gracias. Vamos a continuar en un minuto más con nuestra siguiente conferencia titulada Movilidad Profesional del Médico en la Unión Europea. Solamente hacemos un ajuste en el presidium y continuamos. Gracias. ¿Lo puedo hacer sentado o...? Sentado, donde usted guste. No, yo prefiero sentado. Bien, adelante. Estos dos doctores extraviaron documentos que pueden pasar a en la mesa de registro, que ya se localizaron. Por favor. Estamos por continuar. Les vamos a suplicar atentamente ubicarse en sus lugares, por favor. Antes de iniciar voy a hacer un pequeño anuncio. Hay algunos documentos que se extraviaron, está en la mesa de registros, documentos del doctor Julio César Valdés y del doctor Roberto Escalante. Están ahí algunos documentos por si gustan recogerlos. Bien, con mucho gusto voy a presentar a ustedes a nuestro siguiente conferencista, la conferencia Movilidad Profesional del Médico en la Unión Europea. El doctor Joaquín Cayón de las Cuevas es director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario de la Universidad de Cantabria, doctor en Derecho, jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Su actividad investigadora se centra en temas relativos a la mediación sanitaria, la publicación de medicamentos, el régimen jurídico de las patentes sanitarias, el seguro de asistencia sanitaria, la responsabilidad médica,
las garantías de las prestaciones sanitarias y la consideración jurídica del paciente como consumidor. Funcionario de la carrera del Cuerpo Técnico Superior, rama jurídica de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Es autor de más de una treintena de publicaciones. Ha dirigido más de un centenar de cursos y ha sido disertante en conferencias pronunciadas en universidades e instituciones nacionales y extranjeras. Tengo mucho gusto en presentar a ustedes al doctor Joaquín Cayón de las Cuevas. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, lógicamente, como no puede ser de otra manera, mis primeras palabras son palabras de agradecimiento a esta 21ª conferencia de la FE individual. La verdad es que las sesiones a las que he tenido oportunidad de asistir me han parecido muy interesantes y en este sentido no puedo sino agradecer la amable invitación para exponer las experiencias que desde la perspectiva de la Unión Europea existen en materia de movilidad médica. Además de las amables palabras de presentación, Germán Fajardo me había pedido intervenir en calidad de consejero del Advisory Board de la Asociación Europea de Derecho Sanitario, que en este sentido está llevando a cabo determinados trabajos y actividades, distintos estudios, que tratan de alguna forma de analizar cuál es el fenómeno de la movilidad de los profesionales médicos en el contexto de la Unión Europea. En este sentido, en la medida en que pueda servir como referente, tanto para copiar lo que pueda haber de bueno, como para no imitar lo que pueda haber de malo en la experiencia de la Unión Europea, me perseguía fundamentalmente exponer dos tipos de cuestiones. Por un lado, lo que sería la movilidad interna dentro del propio marco de la Unión Europea y, en segundo término, lo que sería la movilidad externa de nacionales miembros de terceros países que ejercitan su derecho a la movilidad en Estados miembros de la Unión Europea. Ya también les adelanto que procuraré ser breve. Soy consciente de que esta es la última intervención en esta conferencia de la FEMU Dual y, por tanto, trataré de alguna forma, de una manera sintética, de exponer los principales aspectos que hay en la materia. Y la primera pregunta que podría alguien formularse es ¿qué entendemos por movilidad médica? Y en este sentido, de acuerdo con el estudio que hizo la Unión Europea en el año 2009, el estudio Prometheus, el principal aspecto en el que cabría poner el acento es que es, evidentemente, una movilidad que tiene lugar tras la graduación con el propósito de prestar servicios médicos, también incluyendo los periodos de entrenamiento. Es decir, querría subrayar que en el ámbito de la Unión Europea los periodos de entrenamiento para la especialización, para la ultraespecialización, sí se entienden comprendidos bajo el epígrafe de movilidad médica. Y dentro de lo que sería la movilidad médica, podríamos básicamente diferenciar una movilidad formativa y una movilidad por motivos laborales. La movilidad formativa es, por esencia, temporal y vendría de alguna forma asociada a lo que es el entrenamiento profesional, a los programas de fellowship, para una mayor expertise en una determinada especialidad médica. Y también tenemos un importante volumen de movilidad de personas que quieren acceder a la especialidad médica, el acceso, en definitiva, a la especialización. Hay otro tipo de movilidad, por motivos laborales, que puede ser permanente o temporal, que tiene otro tipo de causas de motivación. Puede ser una motivación de retribución, porque en el país de origen las retribuciones sean inferiores, o por condiciones de trabajo, o por un mayor desarrollo de la carrera profesional, o incluso también, ¿por qué no?, porque en el país de origen exista una mayor tasa de desempleo que origine una movilidad al país de acogida o de destino. En todo caso, cuando hemos analizado en el ámbito de la Unión Europea la movilidad médica, nos hemos encontrado con distintos problemas. Veremos a continuación cuáles son las soluciones legislativas que se han dado a estos problemas. Problemas cuando un médico, evidentemente, bien por razones de entrenamiento, bien por razones profesionales, acude a otro estado, de protocolos y guías clínicas diferentes, no son iguales en todos los países. También hemos apreciado que existe un concepto cultural del fenómeno de la salud diferenciado. Tenemos problemas, no aquí en el ámbito latinoamericano, pero sí muy importantes en el ámbito europeo, de comunicación con el paciente. Es decir, posibilitar, por ejemplo, que un médico francés acuda a un hospital finlandés origina, evidentemente, problemas lingüísticos, de tal manera que la regulación europea exige un nivel mínimo de conocimientos lingüísticos en el estado de acogida. Tenemos problemas, y es en lo que voy a incidir fundamentalmente más mi exposición, de titulaciones con contenidos diferentes. Ya adelanto aquí que el reconocimiento recíproco y automático de titulaciones constituye la principal barrera a la hora de posibilitar una movilidad médica real. También requisitos de acceso distintos a titulaciones diferentes y también tendríamos toda la problemática de los permisos de residencia.
Les decía que en el ámbito de la Unión Europea podemos distinguir fundamentalmente dos tipos de movilidad. Por un lado, la movilidad interna. Trataré de explicarles muy brevemente y sin aburrirles más de la cuenta cómo funciona la movilidad dentro del espacio europeo. Cuando me refiero a la movilidad interna, afectaría a la movilidad que tienen nacionales de la Unión Europea, es decir, los 28 países de la Unión Europea, aquí ya les pongo 27 más 1, porque tras el Brexit, en 2 años, Inglaterra, una vez que se activó el artículo 50, el Reino Unido ya no computará en esos 27. Y también es importante tener en cuenta que en la movilidad europea computan los 4 países del EFTA. Son países que no pertenecen formalmente a la Unión Europea, pero que, sin embargo, tienen un régimen de equiparación en determinados aspectos. Son Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza. Si hay un Brexit blando, es muy probable que el Reino Unido forme parte de la EFTA, de tal manera que tendrá el mismo régimen en materia de movilidad. Y cuando me refiero a la movilidad externa, será la de aquellos nacionales de terceros estados, por ejemplo, nacionales latinoamericanos, nacionales de países asiáticos, que van a países de la Unión Europea. Este es, de alguna forma, el esquema de la presentación y vamos a, por tanto, dar unas pequeñas pinceladas de cómo funciona el sistema de movilidad interna en el ámbito de la Unión Europea o, si se quiere, en el ámbito del espacio económico europeo, que ya digo que incluye los 4 países del EFTA. Bien, un gran problema que tenemos en la Unión Europea desde el año 2004 es la Europa de 2 velocidades. Hasta el año 2004, ahí tienen el mapa de las distintas ampliaciones, Europa era más o menos un conjunto homogéneo de condiciones, pero a partir de la ampliación con los países de la Europa del Este, y esto va a tener una traducción muy automática en lo que se refiere a la movilidad de los profesionales sanitarios en general y de los médicos en particular, se aprecia que en realidad Europa funciona a 2 velocidades. Es muy típico hablar en el ámbito europeo de la UEA 15, que son los países que formaban parte de la Unión Europea hasta 1995, y la UE 13, que son los países que se adhirieron a la Unión Europea a partir del año 2004, fundamentalmente los países del Este, Polonia, Hungría, todos los países que en definitiva formaban parte del telón de acero. En cualquier caso, sí que es cierto que con independencia de la pertenencia a la primera oleada de países de la Unión Europea o a la segunda, el sistema comunitario europeo funciona con 4 libertades. La libertad de circulación de mercancías, de capitales, de servicios y, esto es importante, hay libre circulación de trabajadores. Con lo cual, en principio, el entorno legal facilita extraordinariamente la movilidad médica, sin perjuicio de que ya les adelanto que la movilidad interna en el ámbito de la Unión Europea para los profesionales médicos es muy escasa y asimétrica. En todo caso, partiendo de la premisa de que hay libre circulación de trabajadores, el sector salud, en principio, tendría que ser uno de los principales afectados por esta libertad de circulación, porque tiene en el ámbito de la Unión Europea 17 millones de puestos de trabajo, que es una cantidad muy importante, que representa aproximadamente el 8 o 9% del conjunto de empleos del ámbito de la Unión. El punto de partida en los estudios que hemos elaborado en el ámbito del grupo de trabajo del Health Workforce es la existencia de un desequilibrio evidente entre oferta y demanda de servicios médicos. Nos faltan profesionales médicos y este desajuste entre oferta y demanda, y ustedes lo conocen perfectamente, está influenciado por múltiples factores: el envejecimiento de la población, el correlativo envejecimiento de los propios profesionales médicos que provocan tasas de reposición de efectivos muy bajas, la hipermedicalización o el aumento del uso de la atención médica y, en definitiva, especialmente en la crisis de la que se va saliendo, pero que hemos vivido entre los años 2008 y 2013 en la Unión Europea, el aumento del costo de la asistencia sanitaria, especialmente en un contexto de crisis presupuestaria. Bien, podemos afirmar, en definitiva, que vivimos un contexto mundial de escasez y de distribución geográfica desigual de médicos. Es curioso porque los médicos están desigualmente distribuidos en el mundo y esta situación de desajuste entre oferta de médicos y demanda de médicos puede ser afrontada con distintas medidas. Una medida es la movilidad internacional. Ya les adelanto que, bajo mi punto de vista, la movilidad internacional médica es simplemente una medida cortoplacista. No sirve para, de alguna forma, reequilibrar este desbalance que existe entre oferta y demanda. Pero se han ensayado en Europa otras medidas. El retraso, por ejemplo, de la edad de jubilación. En la mayor parte de los países europeos, la edad de jubilación está en los 65 años. Ya hay países que están tratando de incrementarla a los 70 o incluso a los 72. El incremento del numerus clausus.
No sé cuál es la situación en concreto de las facultades y escuelas de medicina latinoamericanas, pero las facultades europeas están ya incrementando el numerus clausus que permite el acceso a los estudios universitarios médicos por parte de los estudiantes. O, y lo planteo aquí a efectos puramente provocativos, si en realidad el problema es un desajuste entre oferta y demanda, hay quien habla incluso, aunque creo que es éticamente rechazable, de la posibilidad de reducir la demanda para lograr ese equilibrio. Me gustaría darles algunas cifras para de alguna forma desmitificar lo que es la movilidad interna como factor de solución del desequilibrio entre oferta y demanda de servicios médicos. Fíjense, sobre todo me interesa la estadística de la izquierda, que en realidad en el conjunto de la Unión Europea la movilidad interna de médicos es muy escasa. El 92% de los médicos, insisto, en el conjunto de los países de la Unión, proceden del propio país. Solo tenemos de terceros países un 4%, un 3% son de Estados miembros europeos y luego tendríamos un 1% que no tienen una afiliación conocida. Son estadísticas, insisto, que son perfectibles. Más o menos, esa es la situación que existe en la enfermería y, bueno, también el gráfico que siempre en la Unión Europea se suele hacer de forma segregada de los odontólogos, de los dentistas. Luego, como primera idea es, la movilidad médica en el ámbito, ya digo, de la Unión Europea sigue siendo escasa en el conjunto, pero al mismo tiempo es asimétrica, es decir, hay países que tienen pocos médicos formados en el extranjero y hay países que tienen muchos médicos formados en el extranjero. La mayor parte, en esta estadística quizás se vea mejor, de los médicos, del stock de médicos entrenados o formados en el extranjero, estaría en el Reino Unido, estaría en Irlanda, estaría también en Suiza, estaría en Eslovenia, que de alguna forma son países que presentan ratios muy similares a los de los mayores países del mundo, que en este sentido son Nueva Zelanda o Estados Unidos. Países que tienen médicos que se han entrenado, que se han formado en Estados miembros distintos. Sin embargo, como puede verse en la estadística, los países del este de Europa tienen muy pocos profesionales médicos formados en el extranjero. Aquí igual se ve mejor, yo no sé si se ve bien porque es muy pequeña la letra, pero si computamos también los principales países que dependen de alguna forma de médicos formados en el extranjero, vemos que en el top de la tabla se encuentra Nueva Zelanda, se encuentra el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Australia, Eslovenia, pero si nos vamos a las tablas europeas, en el este europeo vemos que hay muy pocos médicos formados en el extranjero, también como consecuencia de la carencia de recursos económicos en este tipo de países. Quería también provocar la reflexión sobre una serie de cifras de lo que yo llamo la paradoja de los países del sur de Europa. Cuando me refiero a los países del sur de Europa, me estoy refiriendo fundamentalmente a España, a Portugal, a Italia, a Grecia. El gasto sanitario en el ámbito de la Unión Europea, estos son datos, los últimos datos que hay disponibles en porcentaje en el Producto Interior Bruto de 2015, publicados en Health at a Glance en 2016. Si se fijan, es el principal país, voy a utilizar el ejemplo de Alemania, el principal país que invierte en sanidad, tanto público como privado. En azul está el gasto público, en gris el gasto privado, sin ninguna duda, Alemania. Alemania le dedica el 11,1% de su Producto Interior Bruto. La media de la Unión Europea está en el 9,9% y les voy a poner el caso español, que está muy por debajo de la media, está en una discreta posición, es el país número 12 y tiene un gasto sanitario porcentualmente en relación con el Producto Interior Bruto del 9%, estaría en la posición número 12. Sin embargo, fíjense qué paradoja, y no me refiero solo a España, España, Italia, Francia son los países con mayor esperanza de vida del conjunto de la Unión. Evidentemente, la esperanza de vida es solo uno de los posibles indicadores, pero insistiendo en esta paradoja de los países del sur de Europa, podríamos llegar a afirmar que un mayor gasto en el ámbito sanitario, un mayor gasto médico, no se corresponde necesariamente con una mayor salud de la población. Les pongo el caso de Alemania. Alemania era el primer país en inversión sanitaria en Producto Interior Bruto en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, si tomamos como indicador lo que es la esperanza de vida, ocupa nada menos que el lugar 16 con una esperanza de vida de 81,2 años, ligeramente por encima de la media de la Unión Europea de 80,9 y muy por debajo de la media que pueden tener países como España, como Italia, como Francia, como Portugal. Bien, esto se ha interpretado de múltiples maneras. ¿Cómo es posible que no haya una correlación entre gasto sanitario y esperanza de vida o resultados en salud? Se ha asociado, lógicamente, a lo que es la doctrina de los determinantes de la salud. Todos sabemos ya hoy en día que la salud de las personas
depende más bien poco de la medicalización y depende de factores externos como la legislación ambiental, como la educación, como la higiene o incluso como la propia dieta. Hay quien sostiene que esto es producto también de la dieta mediterránea. Bien, al margen de esta situación, quería traer estas cifras para de alguna forma ligarlas al número de profesionales médicos. Es decir, podríamos preguntarnos si tener más o menos médicos o la distribución de los profesionales sanitarios entre médicos y enfermeras afecta a estas cifras. Aquí tienen la ratio de los médicos por cada 100.000 habitantes y descubrimos también con cierta perplejidad que los países del sur son los países que más médicos tienen por habitante en el ámbito de la Unión Europea. Alemania también está en una cifra destacada, pero no es especialmente en este sentido uno de los países que más médicos tiene por 100.000 habitantes. Son los países del sur los que a la hora de distribuir sus recursos humanos apuestan por el profesional médico en detrimento del profesional de enfermería. Yo creo que en esta tabla se ve mucho mejor porque aquí se comparan el número de médicos en la Unión Europea en relación con el número de enfermeras. Y si se fijan, los países del sur son los que más médicos tienen, pero al mismo tiempo son los que menos personal de enfermería tienen. Bien, la conclusión a la que cabe llegar es si, y lo dejo deliberadamente con una interrogación, si a la hora de apostar en la inversión en recursos de salud debe apostarse por el personal de enfermería, que es la principal apuesta que han hecho los países que tienen un importante desembolso desde la perspectiva del gasto económico, ahí tienen Dinamarca, Bélgica, Alemania, o por el contrario, como tendencialmente hacen los países del sur, debe apostarse por invertir gasto sanitario en profesional médico. Muy probablemente las explicaciones científicas de esta distinta dualidad, bueno, no dejan de ser puras prospecciones. Muy probablemente estos resultados en salud puedan explicarse por el distinto funcionamiento de la atención primaria en los países del sur en relación con los países del norte. La atención primaria como entrada al sistema funciona, o hay una tradición de atención primaria mayor en este tipo de países que en los países del norte, y quizá ello haya conllevado a la Unión Europea a llevar a cabo una recomendación de una apuesta del personal médico con preferencia en relación con el personal de enfermería, o por lo menos ajustar estos ratios. Fíjense que en el caso de Dinamarca, es el primero que está en la lista del personal de enfermería, tienen 1.679 enfermeras y tan solo 349 médicos. Esta es una decisión en materia de movilidad que es ineludible. Y probablemente el punto de equilibrio se encuentre en la apuesta por el personal médico, pero por un personal médico de atención primaria. Ayer tuve la oportunidad de escuchar al representante, creo, y perdonen si me equivoco, de la Facultad de Medicina de Entre Ríos, y creo que iba un poco en esta línea. Hay mucha atención médica que puede ser perfectamente dispensada en centros de salud, en centros de atención primaria. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los instrumentos para una movilidad médica eficiente? Bajo mi punto de vista, tres fundamentalmente, aunque el tercero le dejo un poco al socaire y al abrigo del segundo. En primer lugar, la planificación. La planificación es la asignatura pendiente en esta materia, también lo es en el ámbito de la Unión Europea, aunque afortunadamente se están desarrollando últimamente mecanismos que permiten aplicar un proceso metodológico que conduzca a resultados concretos. La segunda medida que voy a exponer aquí rápidamente es el reconocimiento automático de cualificaciones, de titulaciones. Hablo de cualificaciones porque no solo hay que reconocer lo que son títulos académicos, sino también periodos de experiencia profesional o certificados de ultraespecialización que no se encontrarían necesariamente implícitos en el término titulación. Y en el caso de que no tengamos reconocimiento automático de cualificaciones, bueno, pues al menos que el proceso de homologación sea suficientemente rápido. Bien, en cuanto a la planificación, muy rápidamente, hay a nivel mundial el estudio de la Organización Mundial de la Salud, el Código Global de Prácticas para el Reclutamiento Internacional de Personal Sanitario del año 2010, en el que yo he hecho mucho de menos un pronunciamiento expreso por la apuesta en recursos humanos en relación con el personal médico o personal de enfermería, probablemente por un pacifismo malentendido. Estas son decisiones que hay que tomar a nivel global. Tenemos también libros verdes en el ámbito de la Unión Europea, planes de acción, pero sobre todo el principal estudio en el que he tenido la oportunidad de participar es el llamado Proyecto Prometheus. Son dos estudios, este es el segundo volumen, sobre la movilidad profesional sanitaria en una Europa cambiante, uno de 2008 y otro de 2011, que de alguna forma ha representado un cambio de paradigma en cuanto a cómo se ordenaba esto en el ámbito de la Unión Europea. Cuando digo cómo se ordenaba es un eufemismo, porque no se ordenaba en realidad.
Lo más importante, al margen de las conclusiones que estamos alcanzando, es que creo que hemos sido capaces de establecer una metodología a la hora de abordar estudios que implementen normativa en materia de movilidad médica. En este sentido, cualquier proyecto que tenga como resultado final un ámbito normativo en el ámbito de la Unión Europea parte de un proyecto o estudio. Este proyecto o estudio se lleva a través de lo que se llama una joint action, una acción conjunta. La joint action es una apuesta deliberada de la Comisión Europea, no por hacer ellos el programa o el estudio, sino que el programa o estudio sea fruto de la participación de las facultades y escuelas de medicina, de la sociedad civil, de los colegios profesionales, de las universidades, de los gobiernos a nivel nacional y a nivel regional. Esto es lo que llaman joint action, de tal forma que el proyecto de estudio inicial ya garantiza una representatividad del conjunto del sector médico. Este proyecto de estudio es la base para elaborar lo que la Comisión Europea denomina libros verdes, los Green Papers, que son libros abiertos que se someten a consulta pública, fundamentalmente de la sociedad civil y de la academia, y que darían finalmente lugar a una directiva. Las directivas en el ámbito de la Unión Europea son normas, pero que no son directamente vinculantes. Obligan en cuanto al resultado, pero no en cuanto a los medios. Es decir, la Unión Europea funciona de tal manera que da una directiva, es un tipo de norma jurídica, que obliga a todos los Estados miembros que pueden implementarla en la forma que tengan por oportuno hasta un determinado plazo. Con lo cual, el último estadio de este proceso sería la norma nacional, que deberá siempre respetar los requerimientos mínimos de la directiva y que se ha aprobado por el Parlamento Nacional sin perjuicio de su ulterior reglamentación. Bien, les decía que sin un reconocimiento automático de cualificaciones profesionales, prácticamente la movilidad médica es una entelequia. Decía también que reconocimiento no equivale a homologación. Cuando me refiero al reconocimiento, por definición, está inspirado en un principio de automatismo. Es decir, un título de un finlandés automáticamente es reconocido en España, en Francia o en el Reino Unido. Homologación es un término que ya conllevaría una actividad de comprobación de si el contenido curricular es coincidente, si el número de años es coincidente, etc. El reconocimiento, ya digo, que es automático y está implementado en dos directivas comunitarias, una primera directiva sobre reconocimiento automático de cualificaciones y una segunda directiva que introduce dos mecanismos que yo creo que son de utilidad para la implantación de cualquier mecanismo de movilidad médica, la tarjeta profesional europea y el sistema de alerta, cuestiones a las que me referiré posteriormente. En todo caso, sí se ha detectado, y esto creo que es una realidad común a todos los países europeos, latinoamericanos, también del continente asiático, la necesidad de extremar el rigor ante el fenómeno del nuevo acceso a lo que aquí, entre comillas, información médica. Esta es una estadística bien reciente del predominante uso de lo que denomina la estadística Doctor Google. Es decir, la gente está accediendo a la información médica a través de Google, ya tienen ahí lo que me asombra de alguna forma de la estadística no es tanto la utilización, 71% en Luxemburgo, sino el incremento cualitativo que ha habido en 10 años, de 2006 a 2016. La gente busca información médica por canales que no son estrictamente médicos, lo que indudablemente, bajo mi punto de vista, conduce a extremar el rigor en materia de cualificación. Bien, ¿cómo funciona el reconocimiento de cualificaciones médicas en el ámbito de la Unión Europea? Bien, este tema no está regulado exclusivamente para la profesión médica, está regulado para cualquier profesión europea y en el momento en que hay un reconocimiento automático de la cualificación, esto permite acceder a la profesión por cuenta propia, por cuenta ajena, a los nacionales de la Unión Europea. Insisto que estoy hablando de movilidad interna, un nacional de un Estado europeo que va a otro Estado europeo, no es aplicable a nacionales de terceros países. Luego veremos cómo está esa situación. Bien, consecuentemente vamos a hablar de un Estado de origen, un Estado miembro, en las diapositivas donde aparece EM es Estado miembro, que es aquel Estado en el que se obtuvo la cualificación, un médico que ha estudiado en España y que quiere, con su título de medicina, ejercer, por ejemplo, en Francia. Y el Estado miembro de acogida, que sería donde se trabaja. Bien, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que en el ámbito de la Unión Europea se considera que tanto la medicina como la enfermería son profesiones reguladas. ¿Qué significa profesiones reguladas? Que requieren unas cualificaciones profesionales determinadas. Alguien me podría decir, bueno, esto es una obviedad. No es tan obviedad porque muchos Estados miembros introducen requisitos de cualificación adicional con el fin de impedir la movilidad. Europa hoy en día es una realidad exitosa si la analizamos en términos históricos, pero vivimos un proceso de crisis del proyecto comunitario ineludible, en el fondo, ¿qué es el Brexit? Sino un mecanismo
de tratar de evitar la libre circulación de trabajadores. El Reino Unido, o ahora o en las elecciones holandesas, el partido que votaba por el Nexit, la salida a Holanda, pertenecerían a la Unión Europea siempre y cuando no hubiera libre circulación de trabajadores. La libre circulación de trabajadores es el quid que está en el corazón del proyecto europeo. Por eso muchos países lo que hacen como mecanismo de subvertir esta libre circulación es exigir cualificaciones más allá de las que resultarían proporcionales para el concreto ejercicio de la profesión. Evidentemente, es obvio que la profesión médica es una profesión regulada, pero habrá que ver en qué términos es posible exigir un requisito adicional para impedir esta libre circulación. Y cuando hablamos de cualificaciones profesionales, como decía al principio, es un término más amplio que el de titulación, porque no solo se refiere a títulos formativos, sino que también hace referencia a certificados de competencia profesional. Pensemos, por ejemplo, una competencia profesional en el uso de cirugía robótica o en el uso del Da Vinci, o también experiencia profesional que a veces es exigible para desempeñar según qué puestos médicos. Hay también la posibilidad, no voy a detener mucho en ello, de el acceso parcial a una profesión regulada. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la ginecología oncológica? Eso ya es una ultraespecialización. Ya ser ginecólogo, bueno, está bien, es un título de especialista, pero ya no vale, porque yo en un servicio de salud puedo tener ginecólogos que se dediquen a técnicas de reproducción asistida, pero no me valdrían para operar un cáncer de cuello de útero. Bien, en esos casos en los que requiera una experiencia adicional, se permite el acceso a una profesión regulada. Es una novedad de 2013 en la que ahora no me puedo detener, pero que es importante tener en cuenta si en el futuro, en el ámbito latinoamericano, y aquí tengo el honor de hablar con personas extraordinariamente cualificadas en esta materia, se pudiera llegar a implantar un mecanismo de movilidad interna. Y también se extiende, y esto también lo considero especialmente interesante, al reconocimiento recíproco de prácticas profesionales. Actualmente existen en la Unión Europea 800 categorías profesionales en general, no me refiero al sector sanitario, y 7 de ellas están automáticamente reconocidas en todos los Estados miembros, entre ellas la profesión de médico, que es la que aquí nos ocupa. Si se fijan, es el sector sanitario el sector en el que se ha apostado más por la movilidad. Todas las profesiones que aparecen en la diapositiva son sanitarias, con la excepción de los arquitectos. Bien, en los efectos del reconocimiento en el estado de destino es que podrá ejercerse la profesión médica, insisto que estamos en europeo, que va a país europeo, con los mismos derechos que los nacionales, y este principio de reconocimiento automático se proyecta tanto sobre la formación básica como sobre la especialización hospitalaria, como también para el ejercicio de la profesión de medicina general. Es decir, tenemos esos 3 estadios para obtener el título básico, la graduación como médico, la licenciatura como médico, la especialidad en el hospital y, importante, en Europa, la medicina general es también una especialización. Requiere una especialidad, no es hospitalaria, pero no se puede ejercer la medicina de familia, la medicina general, simplemente con haber acabado los estudios universitarios de grado en medicina. Bien, en cuanto a la formación básica, para poder acceder tienes que ser homologado tu título de medicina, tienes que haber accedido a través de un título de enseñanza media que permita el acceso a los estudios universitarios y requiere 5 años de estudio o 5.500 horas de enseñanza teórica y práctica. Hasta el 2013 se requerían 6 años. Noten en cualquier caso que esto es una normativa de mínimos. En España, por ejemplo, la carrera de medicina, el grado, requiere 6 años de estudios, pero se rebajó porque hay países del este europeo que solo piden 5 años, con lo cual, lamentablemente, la normativa comunitaria está estableciendo el mínimo en el peor de los países. Pero en principio serían 5 años de estudios o 5.500 horas de enseñanza teórica y práctica. Tratándose de reconocimiento automático del título de especialista en el hospital, obviamente tienes que haber acabado la formación básica, enseñanza teórica y práctica realizada en un centro universitario, en un hospital docente o un centro acreditado para tal fin, y también aquí hay una cierta heterogeneidad porque la duración de la especialidad difiere según la disciplina concreta. Hay especialidades que requieren 3 años, otras 4, otras 5, les pongo el ejemplo, en el que anestesiología y reanimación son 3 años, la ginecología 4 o la neurocirugía 5. No ha sido posible encontrar en el ámbito de la Unión Europea un estándar común. Esta formación se ejercita a tiempo completo y exige, y este ha sido el éxito probablemente de la especialidad en el ámbito europeo, la participación en la totalidad de la actividad médica, incluidas las guardias. Por eso el sistema de residencia, que en España llamamos sistema MIR, tiene una doble connotación en su sistema formativo, que da lugar a la expedición de un título de especialista, pero también en su sistema laboral, con derechos retributivos reconocidos a quienes lo ostentan. Y finalmente, para permitirse el reconocimiento automático del título
de medicina general se requiere un título en el ámbito de la Unión Europea de especialista de familia. Se exigirá en la graduación como médico 3 años de especialidad y al menos 6 meses de práctica hospitalaria. Tengan en cuenta que son requisitos de mínimos. Nada impide que los Estados miembros en su legislación nacional establezcan un suelo más alto. Pero en cualquier caso tendríamos que admitir, por ejemplo, en España, a un finlandés que ha hecho su carrera en 5 años. Bien, en todo caso, puede ocurrir que una persona de un Estado miembro de la Unión Europea haya accedido a un título formativo en otro Estado miembro. En este caso se equipara como título formativo a la Unión Europea la formación obtenida en un tercer país. Vamos a imaginar, por ejemplo, un médico español que ha hecho su carrera de medicina o su titulación de especialista en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Bien, puede exportar el título obtenido en Sao Paulo siempre y cuando tenga 3 años de ejercicio profesional en territorio español. La regla es un tanto injusta, porque ese mismo colega que estudió con él la especialidad en la Universidad de Sao Paulo no puede traer su título a España para que se lo reconozcan automáticamente como un título especialista europeo. Es decir, esta norma de equiparación de los títulos obtenidos en el extranjero que sean habilitados en el territorio nacional no es de aplicación cuando estamos en países terceros. En fin, desde luego no es muy congruente, pero insisto que nos estamos desenvolviendo en el ámbito de la movilidad interna europeos dentro de Europa sin perjuicio de esta cuestión. Bien, un gran problema que hay en la movilidad médica de la Unión Europea, que sería ajeno aquí evidentemente al ámbito latinoamericano, es el problema de los conocimientos lingüísticos, de la entrevista clínica, de la comunicación médico-paciente. La directiva es extraordinariamente vaga en esta materia, dice que hay que tener los conocimientos lingüísticos necesarios. Y pongo ahí una interrogación. ¿Cuáles son los conocimientos lingüísticos necesarios? Reflexionemos sobre esto. ¿Tendríamos que exigir algún grado de conocimiento lingüístico para una correcta comunicación médico-paciente? ¿Cómo exigiríamos esos conocimientos lingüísticos? Lo que sí es cierto es que en el ámbito europeo, y esto ha despertado polémicas en países como el mío, en el que hay lenguas de regiones, solo se puede llegar a exigir una lengua oficial del Estado miembro. Es decir, no podría exigirse en Cataluña hablar español y catalán. Con el español sería suficiente a los efectos del reconocimiento automático. Y, así como en las demás profesiones, los controles de estos conocimientos lingüísticos son aleatorios para los países, en el ámbito de las profesiones sanitarias son obligatorios, señalando sin más la normativa que este control lingüístico tiene que ser proporcionado. Es muy probable que la ausencia de conocimientos lingüísticos es la que haya determinado que en el conjunto de la Unión la movilidad interna sea muy escasa. Les decía antes, ¿cuál era el país que recibe más médicos europeos en relación con otro país europeo? Pues es que tiene toda su lógica. Es el Reino Unido y es Irlanda, porque de hablar algún idioma, la gente habla inglés. Bien, otra cuestión que creo que puede ser interesante, si aquí en el ámbito de la región se instaurara un sistema de movilidad interna, es la agilización de trámites a través de lo que se denomina la tarjeta profesional europea. La tarjeta profesional europea es una tarjeta que se obtiene online, es un certificado electrónico que acredita o bien que se cumple todas las condiciones automáticas para poder desempeñar servicios médicos de forma temporal. Imaginemos una estancia de investigación, imaginemos que quiero trabajar 3 meses en un fellowship para adquirir una ultraespecialización, o bien para trabajar con carácter permanente en un país. ¿Cuál es la ventaja de la tarjeta profesional europea? Pues que implica una agilización del reconocimiento de tu titulación. Normalmente, hasta la fecha, teníamos que ir al Estado miembro de acogida a que me reconociera el título. Bueno, pues esto cambia radicalmente. Ahora ya la tarjeta profesional europea la pido en el Estado de origen, de tal forma que el Estado de origen, sin necesidad de ir al Estado de acogida, comprueba la solicitud, si es necesario, pide documentación adicional y dicta una resolución que puede ser favorable o desfavorable. Además, tiene una ventaja de que si no me dictan la resolución en el plazo de 2 meses, el silencio es positivo, es decir, se expide la tarjeta profesional europea, solo es negativo en caso de prestaciones temporales y ocasiones. Es un mecanismo, ya digo, que ha permitido la agilización del reconocimiento de cualificaciones profesionales. No obstante, esto de la tarjeta profesional europea, tómenlo de alguna forma en cuarentena, porque es un proceso, se ha aprobado en el 2013, pero la propia regulación de la tarjeta profesional europea como mecanismo para el reconocimiento en origen y no en destino, se condiciona a aquellas profesiones
y lo entrecomillo, que muestren su interés y donde exista una movilidad significativa. Hoy por hoy, desde el año 2016, solo está implantada en el ámbito de la enfermería general, en el ámbito de la farmacia y en el ámbito de los fisioterapeutas. No está todavía prevista en el ámbito médico. Y finalmente, habría que hacer referencia a dos cuestiones adicionales. Lógicamente, como se trata de un reconocimiento recíproco y automático de titulaciones, se implanta un sistema de alerta de modo y manera que la suspensión, bien por medida disciplinaria, bien por condena penal de un médico, se comunique a todos los estados y la suspensión en un solo estado implique la suspensión en los demás estados, de la misma forma que el acceso es común, obviamente la suspensión tendría que ser igualmente común, y existe también una base de datos pública para permitir el conocimiento de esta materia al conjunto de la ciudadanía. Muy rápidamente me voy a la movilidad externa, que en este sentido, como decía antes, ya no afectaría a médicos europeos que se mueven por el territorio de la Unión Europea, sino a médicos externos de países de fuera de la Unión Europea que se mueven por el territorio de la Unión Europea. Tradicionalmente, este tema ha sido abordado de una forma, bajo mi punto de vista, extraordinariamente deficitaria, porque se iba al mecanismo clásico, que era el mecanismo de la homologación de títulos. Homologación de títulos que en la Unión Europea funciona de forma extraordinariamente lenta. Hay médicos que han estado en países de la Unión Europea 3 y 4 años, sobre todo para obtener la homologación de la especialidad. La homologación del título de grado es relativamente sencilla, pero la especialidad es extraordinariamente complicada. Y, por otra parte, además, existe una alta tasa de desaprobaciones de las solicitudes de homologación. Insisto que la homologación no es reconocimiento porque requiere comprobación de las distintas cualificaciones. Por eso, sin perjuicio de que la Unión Europea es muy incoherente, ya les ponía antes el ejemplo del médico español que obtiene su graduación o su especialidad en Sao Paulo y, sin embargo, su compañero brasileño no podría ir con la misma, sí que es cierto que ante la demanda de médicos en la Unión Europea se han activado dos mecanismos en esta materia para facilitar sobre todo los permisos de trabajo. Son dos mecanismos, por tanto, que abandonan el sistema tradicional, que era el de homologación del título para poder ejercer, uno, y dos, en segundo término, el sistema de permiso de residencia normal y habitual, que origina no pocos problemas para los nacionales de terceros países que pretenden ejercer en el ámbito de la Unión Europea. Estos dos sistemas, y finalizando ya, son un régimen específico de admisión de extranjeros en el territorio de la Unión Europea con finalidad de investigación científica y un régimen específico de lo que se denomina, es muy reciente, desde el año 2009, de empleo altamente cualificado. En este sentido, tengan en cuenta que los estudios que existen en esta materia relativos a la movilidad desde Latinoamérica a la Unión Europea nos ponen también de manifiesto que la movilidad es muy diferente. Hay una movilidad temporal que suele estar asociada a lo que antes denominaba movilidad formativa, cuyos principales exponentes suelen ser Brasil y México. El médico brasileño, el médico mexicano no se queda en la Unión Europea como regla general, y si se queda es en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque es una movilidad que está asociada, con carácter general, ya digo, al entrenamiento, a la especialización, a obtener la especialidad o a la ultraespecialización. Incluso les diría que cuando vienen a Europa a obtener el título de especialista, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de México, es porque no han podido ir a Estados Unidos. Es personal que, por la razón que sea, no tiene recursos suficientes porque si se detecta una preferencia por obtener la especialidad en una universidad o un hospital americano. Por el contrario, la movilidad definitiva suele estar relacionada con una movilidad ya no formativa, sino laboral. Por tanto, aquí lo que se busca no es tanto un incremento del conocimiento, sino un ejercicio efectivo de la profesión. Y está fundamentalmente focalizada en países como Ecuador y Bolivia. Bien, les contaba que existen dos regímenes. Uno primero que permite, de alguna forma, facilitar extraordinariamente el acceso de nacionales terceros a la Unión Europea cuando lo hagan con fines de investigación científica. Existe en el ámbito de la Unión Europea, en estos planes a los que me refería al principio de mi intervención, un programa que pretende alcanzar 700.000 investigadores para estancias superiores a 3 meses. Ya saben que la estancia de hasta 3 meses es la estancia de turista y a partir de ahí se requiere una visa que hace que se haga mucho más complejo el régimen de estadía en el ámbito de la Unión Europea. Hay un programa de atracción de talento, pero que está, y por eso es insuficiente, circunscrito exclusivamente a la investigación científica. Este programa, muy rápidamente, por dar sus 4 pinceladas básicas, exige que se trate de proyectos de investigación, no computan las estancias para realizar el doctorado, exigen además un convenio de acogida entre el investigador
y el organismo de investigación, que permite ampliar la estancia no solo al investigador médico en este caso, sino también a sus miembros de la familia, el permiso es por un año prorrogable, estando en todo caso afectado por la duración del propio proyecto, lógicamente. Esto es a nivel comunitario y ello no impediría que los Estados miembros establezcan disposiciones más favorables. Por ejemplo, España ha mejorado el ratio mínimo que se establece a nivel de la Unión Europea. Un segundo régimen este era insuficiente, como les decía, porque, claro, muchas veces lo que quieren estos profesionales de terceros países es trabajar, no quieren investigar. Solo valdría para investigación biomédica, no valdría para el ejercicio de la profesión. Por eso les decía que desde el año 2009, cuando se trata de empleo altamente cualificado, ya los demandantes de este tipo de puestos de trabajo son beneficiarios o titulares de lo que se conoce como una tarjeta azul de la Unión Europea que otorga un permiso de residencia cualificado. Se preguntarán, ¿qué es un empleo altamente cualificado? Bien, ahí deliberadamente la norma no ha querido ser muy restrictiva, entiende que cada Estado miembro fijará qué haya de entenderse por este concepto, exigiendo únicamente que se trate de empleos para cuyo ejercicio se requiera una titulación universitaria superior. Bien, dicho esto, el régimen es muy parecido, la admisión se extiende a los miembros de la familia, no impide que los Estados miembros puedan adoptar disposiciones más favorables. Surge a partir de la insuficiencia de la directiva de investigación, porque muchos médicos quieren ir a trabajar, no investigar, y fíjense, y esto es una manifestación de la asimetría de la que antes hacía referencia, cómo los países del este de Europa, que son países actualmente de emigración, de exportación de médicos, han dicho, cuidado, que somos de la Unión Europea y queremos una preferencia, sobre todo con el médico latinoamericano, que es el que suele venir a los Estados miembros de la Unión Europea. Y consiguieron implementar, de ahí el Big Bang en el que se encuentra en estos momentos la Unión Europea, un principio de preferencia comunitaria. ¿Qué significa esto? Que hay que optar por un nacional de un país del este, los de la ampliación desde el año 2004, antes que un nacional de un tercer país que no se encuentre en esa situación. Bien, este tema provoca, y es un tema que para mí también está muy relacionado con la movilidad, una cuestión de naturaleza ética, que es la fuga de cerebros. Estos programas de atracción de talento originan también una descapitalización, sin duda alguna, de los estados de origen. Y de ello es consciente la directiva, y les copio dos párrafos que dice la norma. Dice, la aplicación de la presente directiva no debe favorecer la fuga de cerebros de los países emergentes. Esto queda muy bonito sobre el papel, pero es evidente, y la experiencia que tenemos es que cualquier médico que traemos, por ejemplo, en programas de cooperación, jamás vuelve a la región en la que estaba, se instala en la capital, o muchas veces ni siquiera llega a volver. Esto creo que como mínimo requiere una reflexión. La propia directiva dice, de forma bien intencionada pero poco efectiva, que en los casos de fuga de cerebros pues adoptarán, leo el subrayado, medidas complementarias destinadas a favorecer la inserción de los investigadores en sus países de origen y a facilitar la circulación de estos. Les añado aquí una interrogación, porque nadie sabe realmente esto qué significa, pero sí quería poner como mínimo de relieve el problema ético que esto representa. Y finalizo con tres conclusiones en el ánimo de hacer más ligera la presentación. En el ámbito de la movilidad interna de la Unión Europea, frente a la leyenda urbana de que los médicos se mueven de forma intensa en el territorio de la Unión, hay que señalar que es fundamentalmente asimétrica, que realmente los países de importación de médicos son el Reino Unido e Irlanda y que, evidentemente, en el conjunto es muy escasa. En todo caso, es una tendencia la emigración o la movilidad médica, si se fijan, que va o que corre del este al oeste y del sur al norte desde la perspectiva de las coordenadas geográficas. Segunda conclusión, que cualquier plan de movilidad que se pueda articular, estoy pensando ahora en su utilidad en la región latinoamericana del Caribe, debe analizar oferta y demanda. Sin estudios de análisis de oferta y demanda es realmente imposible llevar a cabo cualquier tipo de planificación en esta materia y basarse como instrumento ineludible en un reconocimiento automático de cualificaciones, porque de lo contrario, si acudimos al tradicional expediente de la homologación, será imposible una movilidad rápida y segura. Y finalmente, tendría también en cuenta, y sobre todo creo que esto puede ser una cuestión de interés en el ámbito de la región latinoamericana y del Caribe, que la movilidad interna exige un desarrollo de integración suprarregional que facilite la libre circulación de trabajadores.
Es muy probable que, no lo sé, quizá estos estudios pudieran iniciarse en organismos de integración suprarregional como CELAC, estuvo aquí el secretario pro tempore de CELAC, y en esta línea sí que creo que la movilidad podría ayudar a establecer un espacio sanitario en el conjunto de la región. Eso es todo. Muchas gracias.